Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 14 del libro llamado Hombría al Máximo. Un libro maravilloso, la verdad. Y les informo que pues no voy a estar corrigiendo errores, como quiera se entiende todo. Estoy leyendo muy bien porque tengo que terminar este libro ya. Así que a lo que vinimos. Capítulo 14. Un matrimonio nacido de nuevo. ¿Cómo fue que te casaste con tu esposa? Le pregunté a un hombre no hace mucho. Era la hermana de un amigo de alguien a quien fui a ver cierta vez, respondió encogiendo los hombros. Obviamente fue su destino. ¿Por qué te casaste con tu esposa? Le pregunté a otro. Estaba siguiendo la marcha el día de la victoria sobre el Japón. Iba calle abajo marchando con la columna cuando alguien me tomó por sorpresa, me besó y después me casé con ella. Si no tenían algo más en común, por lo menos participaban de la misma idea patriótica. ¿Por qué te casaste? Le pregunté a una señora joven. No podía aguantar más en mi casa, contestó. Mis padres eran insoportables. Me casé con el primer hombre con el que pude fijar una fecha. Dudo que él supiera que fue así. La lista de razones es larga, variada y con frecuencia triste. Un hombre con quien hablé en un retiro creo que representaba a miles de otros hombres cuando me dijo que él y su esposa se habían comprometido por causa de haber tenido relaciones sexuales premaritales. Ella quedó embarazada y los padres de ambos, además de sus propias conciencias, provocaron el casamiento. He observado a parejas que agonizaron durante horas en sesiones de consejería antes de poder afrontar y confesar la verdad acerca de las motivaciones que tuvieron para casarse. En infinidad de casos ocurre que el compromiso de matrimonio se encuentra afectado en lo más profundo por causa de algo que tuvo lugar en el pasado. Puede ser que ni el esposo ni la esposa crean realmente que su cónyuge haya sido la elección perfecta de Dios para ellos, o que mantienen oculto un resentimiento por algo incorrecto que su cónyuge le hizo hace mucho tiempo. Por lo tanto, el fundamento de ese matrimonio no es una roca sólida, sino más bien un pantano de heridas, incomprensiones, suspicacias, resentimientos y culpas. El matrimonio puede ser la cosa más parecida al cielo o al infierno que muchos encuentran en esta tierra. Timoteo y Alicia vinieron a pedirme consejo. Estaban sufriendo en su matrimonio a pesar de que él servía en el ministerio cristiano. Debido a eso, él se sentía avergonzado de dar a conocer algo sobre sí mismo o de que su esposa dijera algo acerca de él. La angustia que ella tenía en su mente y en su espíritu era obvia. Su incomodidad por encontrarse allí era también evidente. Él procedía de una familia que acentuaba en el hombre el concepto de macho y en la que el hombre lo decidía todo. Su padre y sus hermanos eran groseros, sin delicadeza y mucha de su conducta era licenciosa y mundana. No obstante, Timoteo había recibido la influencia de la palabra de Dios y conocido en su alma la revelación acerca de Jesucristo como su Salvador personal. Se arrepintió de sus pecados, creyó en el Señor y fue hecho una nueva persona cuando el Espíritu de Dios vino en su vida como poder salvador. A causa de la misericordia que el Señor le había mostrado, el gozo de saber que sus pecados estaban perdonados y el deseo de compartir las buenas nuevas con tantos como fuera posible, se inscribió en un instituto bíblico. Alicia, por su parte, era la niña típica de un padre predicador. Siempre sentada en el asiento delantero, no conocía otra cosa que la vida y las culturas cristianas. Ella, lo mismo que Timoteo, quería compartir con todo el mundo su amor por Jesucristo y se inscribió en el instituto bíblico para prepararse para esa misión. Se encontraron en el instituto. Al cabo de un año, llegó el momento en que ella aceptó su propuesta y anunciaron que se casaban. 3 semanas antes de la fecha de la boda, estaban juntos en una región alejada. Timoteo la abrazaba con más apasionamiento que el que a ella podía agradarle,
pero a ella le resultaba imposible detener sus avances. Él presionó la situación de acuerdo a los viejos modelos de un hogar que no tenían una base bíblica para lo correcto y lo equivocado. Su razonamiento era que ellos se casarían de todos modos dentro de 3 semanas. ¿Por qué esperar? Ella tenía más conocimiento, pero no queriendo desagradar, lo consintió. Tuvieron relaciones sexuales en el cuarto de atrás de un viejo edificio. 6 años después estaban en mi oficina. Sus vidas, aunque eran afectuosas en público, eran inconsistentes en privado. Palabras duras, amargas acusaciones y aún violencia física eran las consecuencias de situaciones no resueltas, actitudes no perdonadas y amor no alcanzado en plenitud. Él se quejaba de su hostilidad. Ella criticaba su falta de hombría hacia ella. A través de horas de pensamiento en pensamiento y de sentimiento en sentimiento, después de 6 años de matrimonio, ella pudo decir lo que había reprimido durante todos esos años. Ella estaba resentida contra Timoteo por no haberle permitido llegar al matrimonio como una virgen. Cara a cara con la situación, Timoteo la miró con una mezcla de asombro y de ira. ¿Quieres decirme que me culpas a mí por todos los problemas que hemos tenido? ¿Me culpas por causa de esa sola cosa? Yo ni siquiera sabía que para ti tenía tanta importancia, dijo en un tono fuerte. Yo intervine en la conversación. Señor, es exactamente a usted a quien le corresponde la culpa. A menos que usted acepte su responsabilidad por el sentimiento de pérdida y de vergüenza que experimentó su esposa, a menos que usted le pida perdón por esa cosa en particular, usted jamás tendrá una relación correcta con ella. Se fue con su tormenta encima. Su rostro estaba lívido. Pero mientras lo pensó una y otra vez en su casa, empezó a darse cuenta de la importancia que había tenido para ella el hecho de que él había robado lo que ella consideraba el don más preciado que podía haberle ofrecido a él. Ese acto sórdido en aquel cuarto de atrás tenía para ella más semejanza a un rapto que al más elevado acto de amor físico entre un hombre y una mujer. Con el pasar del tiempo, él pudo confesar que fue su carnalidad y no su amor lo que provocó la situación. Reconoció que fue su culpa, su pecado, y entonces pudo arrepentirse y pedirle perdón a su esposa, haciéndole restitución. Ella lo perdonó de verdad. Su hostilidad hacia él desapareció. Sus vidas cambiaron en forma radical. Siempre me hace reír cuando veo aquellas viejas películas en las que el muchacho acosa a la chica, luego la chica persigue al muchacho y por último aclaran sus desencuentros y de pie ante el altar empeñan dándose un beso su palabra de casamiento. Mientras están parados allí abrazándose al comienzo mismo de su casamiento, aparece en la pantalla la palabra fin. Todo el mundo sabe que ese es solo el comienzo y no el final. Hay un principio para la vida que está basado en la escritura y que dice que es más difícil mantener que obtener. Jesús no solo nos da principios para nuestra vida, sino que nos proporciona además el poder capacitador para vivir de acuerdo con esos principios. Jesús es no solo el salvador del alma, sino también el salvador de la vida total. Debido a que los ministros cristianos con frecuencia hablan de la gente con almas y también porque las traducciones de la escritura se refieren a los hombres como almas, ha llegado a ser común que los hombres pensemos que Jesucristo es solo el salvador del alma. Jesucristo es el salvador de usted. Jesucristo es el salvador de su alma, de su matrimonio, de sus emociones, de su mente, de su trabajo, de su educación, de sus hijos. Usted necesita a Jesucristo en cada aspecto de su vida. Usted necesita a Jesucristo para la totalidad de su vida. Betty creció en un hogar cristiano. Guillermo llegó a ser cristiano en una iglesia que cree en la Biblia cuando tenía 13 años. Los dos se encontraron en reuniones juveniles y se casaron cuando él tenía 18 años y ella 16. Con los años Guillermo llegó a ser un comerciante de éxito.
Betty se desarrolló como una joven extremadamente popular y vivaracha, una esposa activa y madre de 2 hijos. Constituían la familia modelo involucrada en los negocios, la comunidad y la iglesia. Eran considerados líderes ejemplares y señalados como modelo para otras parejas jóvenes. A los 15 años de matrimonio, las tensiones iban subiendo de tono. Detrás de las puertas cerradas, Guillermo y Betty vivían encerrados en una guerra fría. Deseaban un cambio, necesitaban un cambio, pero no podían encontrarlo. En ese entonces yo estaba conduciendo un curso de liderazgo bajo el enfoque de la semejanza a Cristo. Mi tesis en esa ocasión, como también ahora, es que la verdadera hombría es la semejanza a Cristo. Estas palabras quedaron impresas en la mente de Guillermo y él meditó sobre ellas. No pudieron evitar que ocurriera otra crisis en su hogar. Betty acusó duramente a su esposo, diciéndole lo que pensaba que él era realmente. Luego de una larga y acalorada discusión, Guillermo salió de pronto de la casa y se dirigió hacia el auto. Una vez en el auto, cerró la puerta de un golpe, puso su cabeza sobre el volante de la dirección y apretó sus puños. Había venido encaminándose a esto durante los últimos 2 años. Estaba casi con náuseas a causa de las peleas, amarguras, ironías y duras discusiones. Él sabía que estaba mal, necesitaba ayuda. Golpeando con fuerza sus puños sobre el volante de la dirección, comenzó a gritar en voz alta: «Señor, tienes que hacer algo. No puedo seguir por más tiempo así. Necesito cambiar». Él casi nunca había derramado una lágrima, pero ahora comenzó a llorar compulsivamente. Sus sollozos se cambiaron por suspiros de debilidad. «Señor, tú eres mi salvador. Ayúdame», dijo suspirando. Los minutos pasaron. Poco a poco se fue recuperando. Puso el auto en marcha y comenzó a andar. Mientras las calles pasaban, Dios empezó a obrar en Guillermo y él recordó aquellas características de la semejanza a Cristo que yo había compartido. Las repasó una por una en su mente como si estuviera inspeccionando fruta fresca. De pronto comenzó a notar que las señales de la semejanza a Cristo estaban ausentes de su matrimonio. Él y Betty conocían esas cualidades en su vida en forma individual. La gente incluso hacía observaciones sobre ellas, pero lo cierto es que no las estaban produciendo en su matrimonio. Para comenzar, se le ocurrió algo. Él y Betty habían conocido la experiencia de nacer de nuevo, pero su matrimonio necesitaba la misma experiencia. En lo personal, separados uno del otro, daban evidencias de semejanza a Cristo. Juntos, en el matrimonio, era bien diferente. Se dio cuenta de que necesitaban que Jesucristo diera a su matrimonio las mismas cualidades por las que habían orado como individuos. Su matrimonio necesitaba un nuevo nacimiento. Con rapidez cambió el rumbo del auto y se dirigió a velocidad a su casa. Necesito hablarte, le dijo a Betty mientras tomó su brazo en forma cortés y la guió escaleras arriba. ¿Recuerdas cuando recibiste a Jesucristo en tu vida? Por supuesto que lo recordaba. ¿Recuerdas lo que Cristo comenzó a hacer en tu vida cuando lo recibiste como Salvador? Ella asintió. Fue maravilloso. Ya en el dormitorio se sentaron al borde de la cama. Cuando nos casamos, dijo, tuvimos una ceremonia de casamiento. Y fue solo eso. Nunca hemos tenido el culto familiar. No hemos orado juntos en casa, sino solo en la iglesia. Nunca hemos compartido junto la palabra. Nuestros muchachos no nos han visto nunca hablarle a Dios, excepto durante las comidas. Ella estaba llorando al notar la ternura de la voz de Guillermo y la verdad que podía percibir en sus palabras. ¿Sabes qué necesita nuestro matrimonio?, Guillermo le preguntó afectuosa y tiernamente. Nuestro matrimonio necesita un nuevo nacimiento. Como una fuente descubierta de repente en una montaña de la que brota salpicando el agua fresca, así comenzaron a hablarse el uno al otro compartiendo sus sentimientos y pensamientos más íntimos. Guillermo se había abierto a sí mismo por primera vez en una década y media
exponiendo sus pensamientos, derramando su corazón y pidiéndole perdón a ella por sus muchos errores. Betty compartió con él sus ansias, deseos y heridas. Juntos subieron sobre los muros de defensa que habían construido para protegerse a sí mismos de la vulnerabilidad. Dieron y recibieron perdón. En las horas tempranas de la mañana se arrodillaron junto a la cama sobre la cual se habían sentado y permanecido tanto tiempo conversando. Allí pidieron al Señor que cambiara su matrimonio. Juntos le pidieron a Dios que hiciera de su matrimonio algo nuevo. Era una nueva clase de realidad para su matrimonio. Llegó a ser una nueva calidad de vida. La noche siguiente, Guillermo y Betty caminaron por la rampa del estadio de Los Ángeles en Anaheim, California, dirigiéndose hacia sus asientos para disfrutar del espectáculo. Eran como amantes que apenas se habían descubierto el uno al otro. Era el temor reverencial del primer amor. Guillermo se detuvo y se dio la vuelta para hablar con ella. Betty, creo que este es el día más grande de mi vida, dijo riéndose. Me siento grande, me siento absolutamente libre. Ella lo besó y continuaron su caminata ascendente. El fin había llegado y había pasado. Este matrimonio era realmente nuevo. La culminación del final feliz se convirtió en la culminación de una vida de bendición. Jesucristo estaba produciendo en Guillermo la hombría al máximo.